Bienvenidos a Iglesia Resplandece. A continuación, escucharás una enseñanza inspirada por Dios. Este no es un mensaje normal, este es un mensaje de parte de Dios. Este no es una prédica cualquiera. Esto estoy convencido que es algo que Dios viene trabajando en mi vida desde hace mucho tiempo, y en las últimas semanas Dios inquietó mi corazón a partir de la Pascua para poder regresar a un estudio bíblico, teológico, que me gusta hacer por lo menos una vez cada año en torno a la Pascua y todo lo que ocurrió después de ella. Sobre todo porque creo que estamos ahorita anticipándonos a un tiempo profético muy lindo, que es la fiesta de Pentecostés. De eso voy a hablar más adelante. No quiero tomar mucho tiempo de esta prédica para hablar de ello, pero sí de esto. Toda obra que Dios comienza la termina. Él no deja las cosas inconclusas. Nosotros lo hacemos porque en nuestra humanidad nos desgastamos, nos cansamos, nos frustramos, o a veces hasta nos olvidamos los motivos o los propósitos con los cuales comenzamos a hacer las cosas. Así que nosotros, en nuestra naturaleza voluble, dejamos las cosas a media, las terminamos, las dejamos ahí o las dejamos inconclusas. Mas Dios no opera de esa manera. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el que está al principio, está al final. Él todo lo que comienza lo llega a terminar, y todo lo que se propone Él lo llega a cumplir, y todo lo que establece no solamente se establece en su nombre, sino que crece también. Y con esto estoy definiendo y describiendo cómo funciona el poder de Dios. Hoy quiero dar una prédica, como lo decía hace unos instantes, inusual, tal vez distinta. Se parecerá tal vez a otras cosas que he dicho anteriormente, pero yo creo que trae una carga profética a la vida de muchos. Y no solamente es un mensaje cualquiera, sino que creo que viene a levantar una guerra espiritual en el interior de tu corazón, o probablemente alrededor de las circunstancias que alguien aquí está viviendo, o alguien que podría estar escuchando este mensaje esté atravesando. Y por eso le he titulado precisamente así: la batalla de los poderes. Hay guerras que los ojos no miran, que nuestros oídos naturales no escuchan en las noticias de este mundo, pero eso no significa que no estén pasando en los aires espirituales. Y la Biblia nos ilustra varias guerras espirituales, batallas y guerras espirituales impresionantes. Y hoy quiero hablar sobre una en particular, cuando Dios humilló los poderes espirituales de Egipto. Y por eso le he mencionado la batalla de los poderes. Si lo que está en las pantallas ahorita podría tener una ilustración similar a esos carteles que anuncian una pelea de boxeo de los pesos pesados, ¿verdad? Imagínense que en una esquina de la pantalla está Moisés así, y del otro lado está el faraón de este lado. Porque eso es lo que nosotros normalmente pensamos cuando vemos que Moisés fue hacia el faraón para convencerlo en el nombre de Dios de que liberara al pueblo de Egipto. Y aunque no es que estemos mal, esa idea está incompleta, porque la guerra que estoy haciendo referencia no es una guerra que ocurre entre Moisés y el faraón. Es una guerra mucho más grande. Es una guerra que ocurre entre Dios, el Dios de los hebreos, y toda la idolatría egipcia, y todo el poder y las fuerzas espirituales de maldad. Ahora, yo creo que usted no vive en Egipto, vive en Guatemala o en otras áreas del mundo, por supuesto. Pero esta es una ilustración clara, excelente, de cómo sí hay guerras en las cuales Dios mismo interviene. Y déjeme darle un spoiler: siempre gana. O sea, no hay batalla o guerra donde Dios participe donde Él es vencido. Ninguna. Ni Él, ni Jesucristo, ni el Espíritu Santo. Así que cuando usted esté en una guerra espiritual y Dios esté con usted, tenga pleno convencimiento de que ya sabe el final. Dios ganará. Dios peleará la batalla por nosotros. Por eso es que somos más que vencedores, porque la batalla ni siquiera ha terminado. Ya podemos nosotros declarar que hemos vencido al diablo, hemos vencido al enemigo, porque nosotros vivimos en el tiempo cronos presente.
Dios ya está en el futuro, en el mañana, y Él ya vio la conquista, Él ya vio la victoria. Usted solo tiene que ir encaminado hacia ella. Quiero hablar sobre las 10 plagas de Egipto. Para los que no conocen la historia, o para darles un poquito de contexto, yo sé que muchos de ustedes ya tienen conocimiento bíblico de esto, pero podría alguien estar aquí o escuchando el mensaje por primera vez y no saber de qué se trata. El pueblo de Dios, el pueblo hebreo, ha estado en cautiverio durante 400 años, 4 siglos, ¿verdad? Imagínense cuántas generaciones pasaron ya. Ellos ya se les había olvidado lo que era ser libres. O sea, ya prácticamente su memoria emocional y espiritual ya se había desvanecido. Para ellos ser libres era un tema muy lejano, y sí se había escuchado de eso, lo conocían sus antepasados, conocían su historia, pero la sensación de libertad ya se la había olvidado. Eso es como que usted esté enfermo tanto tiempo que ya se le olvidó la sensación de estar sano. ¿Me voy a entender? Que usted ha estado ansioso o estresado tanto tiempo que ya se le olvidó la sensación de paz y quietud. Cuando llevas demasiado tiempo en tribulación, en guerra, en dificultad, llega un momento en el que se vuelve parte de tu realidad y dices: no conozco otra estación de mi vida más que la que estoy viviendo. La recuerdo, sé que me la cuentan, la veo en fotos o en videos, pero ya se me olvidó emocional y espiritualmente cómo era yo antes de esta tribulación. Algunos lo viven en la escasez. Llevan tanto tiempo de tener escasez económica que se les olvida lo que era tener provisión. Llevas tanto tiempo siendo pobre que llega un momento que se te olvida, lo recuerdas, porque cognitivamente tu mente todavía tiene esos recuerdos, o te lo han contado tal vez porque lo llevas viviendo tantos años, que era en tu infancia que te decían: sí, hubo un tiempo en el que teníamos bonanza económica. Pero has crecido en una realidad durante toda tu adolescencia, ahora durante tu adultez, y dices: sí, mis papás me contaban que no nos faltaba nada cuando era yo pequeño o bebé, pero mi realidad es otra ahora, así que me cuesta entender lo que significa tener sobreabundancia. Bueno, ahora sí está el pueblo de Dios en Egipto. Conocían a sus antepasados, habían escuchado del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sabían que había libertad, es más, que había una promesa dada a Abraham. Pero cuando usted ya lleva 400 años, o sea, sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos siguen ahí en esclavitud, que usted le hablan de libertad, no sé qué es eso. Estoy acostumbrado a hacer ladrillos y construir pirámides. Estoy acostumbrado a que el faraón me dé comer, que nos dé alimento y sustento. No tengo ni idea, sobre todo cuando me ilustran una tierra prometida de leche y de miel. Eso para ellos era algo casi inimaginable, y Dios se los tenía que recordar e ilustrar constantemente. Entonces, para que después de 400 años de estar en cautiverio bajo los egipcios, Dios pudiera trabajar en el corazón del hombre más poderoso mundanamente en la tierra, que era Faraón, y que pudiera convencerlo o ablandar su corazón de que dejara libres a todos estos miles de esclavos, Dios tenía que golpear duro el corazón de este hombre. Y para eso le pide a Moisés que vaya y que le diga al faraón: escuche bien, deja ir a mi pueblo. Todos digan: mi pueblo. Ahora entienda bien, no soy el mejor faraón, pero lo voy a tratar de ilustrar. Yo aquí sentado, puro faraón, ¿verdad? Y viene un Moisés, que por cierto, no tengo tiempo para contar eso, pero viene Moisés, una persona que provenía de ahí, de la familia de él, y se atreve a decirle: dice Dios, deja ir a mi pueblo. Ahora quiero que se piense en faraón aquí sentado: mi pueblo, tu pueblo, estos son míos. Acuérdese que los esclavos son tomados por propiedad. Así que desde que Moisés entró con autoridad divina a hablar al faraón, ya estaba decretando de que hay un cambio de dueño. Y eso en la mente de faraón no cabía, porque así como ellos 400 años llevan de esclavitud, el faraón durante 400 años y más tenían una dinastía donde para ellos los egipcios eran de su propiedad. Entonces le dice: dame a mi pueblo. ¿Qué tu pueblo? Este es mi pueblo. Entonces hay una confrontación
comunicativa entre Moisés y Faraón, y no se pueden poner de acuerdo porque Moisés está plenamente convencido de lo que Dios le dijo: es mi pueblo. Y por cierto, él tenía la verdad. Pero Faraón estaba plenamente convencido de su propio pasado: es mi pueblo, no es mi pueblo. Entonces yo me imagino cuando un niño está jugando con otro en el kinder y quieren jugar con un juguete, y el niño dice: es mío, y el otro dice: no, es mío, y la maestra reclama: es del colegio. Entonces aquí vemos a Dios estableciendo con claridad: este es mi pueblo. El faraón pensaba prácticamente que Moisés quería tomar tal vez su pueblo, ¿verdad? Su cultura, ¿verdad? Agarrarlo, pero Faraón estaba plenamente convencido de que este hombre está totalmente equivocado. Y como Dios ya sabía que el corazón, de hecho se lo advirtió a Moisés, el corazón del faraón va a estar endurecido y no lo va a soltar. Entonces hay conversaciones continuas que no tengo el tiempo ahorita para contarlas completas, pero la pregunta de Moisés es: ¿cómo los voy a convencer? ¿Cómo voy a convencerlo? Entonces Moisés recibe de parte de Dios mensajes de que enviaría el juicio contra Egipto a través de 10 plagas que básicamente rompen, quebrantan el poder y la fuerza que Egipto tenía. Y ahorita también no tengo tiempo para ilustrar eso porque ese es un estudio teológico completo. Cada una de esas plagas apuntaba a una deidad egipcia. O sea, no eran plagas que Dios improvisaba. Cada una de ellas, si me las pueden ir colocando en la pantalla, cada una apuntaba a uno de los dioses egipcios. Y aquí están en orden conforme Dios las mandó. En primer lugar, convirtió el agua, el sustento de ellos, en sangre. Yo no sé si usted bebe sangre, espero que no. Usted toma agua, no sangre. Y contamina el agua de todo el imperio egipcio, de manera que nadie podía tomar de este elemento vital. Incluso contamina el río Nilo, y el río Nilo era la fuente económica de esa dinastía. Y el corazón del faraón se endurecía. Y luego manda una segunda plaga, la plaga de las ranas. Empiezan a brotar y salir ranas por todos lados. Yo no sé si a usted le gustan las ranas, pero si le gusta uno, dos, que tres sapos por ahí es una cosa, pero que le salgan en la cama, en la comida, por todos lados. Era una plaga que empezó a salir por todas las. Imagínese usted acostarse, levantarse en la mañana y estar cubierto de ranas y de sapos. Nada agradable, ¿verdad? La tercera manda una plaga de piojos, mosquitos. Imagínese todo usted repleto de mosquitos picándolo por todos lados, ¿verdad? Imagínese piojos trepando en sus cabellos y todo. Y esto es bien interesante porque los egipcios eran altamente higiénicos, a tal punto que muchos de ellos se rasuraban el cuerpo completo. Ese pelo que usted mira a veces en ilustraciones egipcias eran como pelucas que ellos utilizaban, así que a ellos les salieran piojos por todos lados. Era una cosa tremenda porque ellos estaban acostumbrados a la limpieza continua, eran extremadamente adictos a lo higiénico. Y luego las plagas de las moscas. Aquí estamos usted ahí con el matamoscas por todos lados porque tiene 2 o 3 en la cocina metidas. Imagínese una plaga contaminando su comida completamente, a tal punto que se empiezan a morir varias de ellas, y el hedor que se levantaba en aquel lugar. Esto es una peste. Dios no se detiene en la cuarta, manda una quinta, que es la peste sobre todo el ganado que había ahí. Y de la noche a la mañana se levantan los egipcios, y usted mira todo lo que los egipcios habían almacenado, todos sus camellos, sus caballos, todo lo que tenían ahí, muertos. Luego manda una sexta, úlceras y llagas que les empieza a crecer a ellos en la piel y en el cuerpo, y no necesariamente los mata, sino que los incomoda. Imagínese usted tener ronchas, llagas que le salen en el cuerpo de la noche a la mañana. Y aún así el corazón del faraón permanecía endurecido. Decía: no suelto a esta gente, son míos. Manda un séptimo, granizo y fuego del cielo empieza a caer sobre Egipto, y aún así todavía el corazón del faraón permanecía duro. Una novena
una octava, perdón, la plaga de langostas, y no va a creer que eran langostas de mar. Son saltamontes del desierto. Son unos grandes así que contaminan y comen prácticamente todo el pasto, todo lo verde. Enviar plagas de langostas, de estas que él envió como saltamontes gigantes, significaba básicamente que lo que había abastecido en graneros, en granos, todos esos valles que estaban alrededor del Nilo, que todavía habían permanecido como alimento para ellos, todo eso se contaminó. Y luego manda las últimas dos, las más tenebrosas y fuertes. De primer lugar, tinieblas sobre Egipto, noches oscuras, amanecía y el sol no salía, prácticamente se tapó el sol por completo. Y termina con la muerte de los primogénitos, como Dios diciendo: yo tengo siempre la última palabra. Recuérdese que la generación antigua al faraón había mandado a matar precisamente a los primogénitos, y curiosamente quien sale salvo de eso es Moisés. Y ahora Moisés le dice a faraón: y esto es lo que te va a pasar, como diciendo: tú no tienes la última palabra. El poder de Dios es impresionante. Ahora, una de las cosas más curiosas acá es que las primeras plagas, hasta aproximadamente la sexta plaga, dice la Biblia que el faraón endurecía su corazón, y a partir de las últimas Dios se encargaba de endurecerlo más. O sea que al principio, como diciendo, faraón tenía el poder de elegir. Dios sabía, sin embargo, de que no iba a elegir la libertad. Le había dado albedrío, era una garantía desde la creación de la humanidad. Mas él permaneció voluntariamente endurecido y desobediente a lo que Dios decía. Había crecido teniendo esclavos, no los iba a soltar. Botaba básicamente la estructura piramidal completa de su socioeconomía. Y en las últimas, Dios mismo se encarga de remarcar la decisión que faraón mismo había tenido. Esto no fue una batalla cualquiera. De hecho, Éxodo 12:12, no sé si lo mandé, si no, pues los voy a leer. Dice: y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. O sea, cada dios de los egipcios, yo voy a mandar un juicio contra ellos. Impresionante, ¿no? Por ejemplo, uno de los más impresionantes para mí es que los egipcios tenían uno de ellos, el dios Ra, que era el dios del sol. Y para los egipcios el dios Ra era sumamente importante. Básicamente ellos creían que era la fuente de energía que salía en las mañanas, y como todavía no tenían la visión del cosmos que teníamos nosotros, siempre para ellos era el hecho de que salía el día siguiente, era como la esperanza de que había vida. Y ahora Dios oscurece al dios Ra, lo vuelve oscuro durante días, manda esa plaga como diciendo: yo creé el sol, esto es mi creación, y ustedes no lo pueden tomar como propiedad, ni mucho menos hacer un dios de esto. Éxodo 12:12. El corazón humano hasta el día de hoy sigue levantando dioses. Tristemente, y esto no lo hago para hacer sentir mal a nadie ni nada, pero creo que cuando uno ya tiene discernimiento y tiene conocimiento bíblico, ya conoce la verdad y la verdad te ha hecho libre, tú tienes que aprender a tomar decisiones correctas. Pero tristemente he visto a personas agarrar hasta deidades egipcias y colocarlas como amuletos de la buena suerte en distintas partes de su vida común, en sus casas, en sus empresas, en sus carros, tatuados en el cuerpo. Y digo yo: ¿qué pasa? ¿En quién confías para tu provisión todos los días? Yo quiero hablar sobre 3 puntos importantes que podemos extraer de esta historia. Y como le dije al principio, yo creo que esta no es una prédica casual, no le vine solamente a enseñar algo, sino que creo que Dios mismo vino a marcar territorio en tu vida. Y lo primero que necesitamos todos entender es este punto: el enemigo puede imitar ciertas manifestaciones del poder.
pero nunca van a ser auténticas. ¿De dónde saca eso, pastor? Bueno, hay 3 ocasiones durante las visitas de Moisés al faraón donde los hechiceros de Egipto, trataron de imitar lo que el poder de Dios hacía. Entonces, en una de esas audiencias en las que Moisés está delante del faraón, viene Moisés, extiende su vara, la suelta en el suelo y esta se convierte en una serpiente. Vienen los hechiceros del faraón y copian el milagro, como diciendo: nosotros también podemos hacer eso. Y curiosamente, ¿me pueden regresar a las primeras 10 plagas? La primera y la segunda plaga también la lograron replicar. Dice la Biblia que también lograron, saber ni con qué actos de magia, convertir el agua en sangre. Y también lograron reproducir las ranas a su manera, a su forma, probablemente no a las dimensiones que Dios lo hacía. Así que las primeras advertencias de Dios venían acompañadas con una burla como: jaja, tu Dios, nosotros también lo podemos hacer. Sabe, muchas veces cuando usted se presenta delante de la humanidad, de las crisis y las circunstancias, y lo hace en el nombre de Jesús, va a recibir a veces burlas en su cara. Así como: tu Dios, de eso no me vengas a hablar a mí. La gente se burla del poder de Dios. Es más, si somos bien honestos, a veces nosotros mismos nos burlamos del poder de Dios al ignorar lo que las consecuencias de nuestras decisiones pueden traer. Entonces, se lo voy a leer, Éxodo capítulo 7, versículo 11, para que vea que no me lo acabo de inventar. ¿Se acuerda que le acabo de decir que la vara de Moisés fue convertida en serpiente? ¿Cómo los hechiceros trataron de hacer lo mismo? Mire, pues de aquí lo saqué. Éxodo 7, versículo 11 dice: vinieron pues los magos de Egipto y también hicieron lo mismo. Escuche, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. O sea, imitaron, pero no pudieron igualarlo. Una imitación nunca iguala lo original. Usted puede comprar un reloj de marca que parece o imita a la original y puede engañar a unos, menos al fabricante auténtico de los relojes de la marca original. A ese no lo engaña. A cualquiera usted le puede decir: mi bolsa es de tal marca, pero váyase a la fábrica de la persona que auténticamente hace la marca original, le va a decir: mal puesto los hilos, el color no es exactamente el mismo. Nosotros estamos acostumbrados a las imitaciones y queremos sustituirlo por lo original. Dios no opera así. Esa es nuestra humanidad. Dios no. La segunda que le dije sobre cómo ellos hicieron también el intento de convertir el agua en sangre, mire, apenas unos versículos después, Éxodo 7:22 dice: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Otra vez. Y el corazón de Faraón se endureció. Esto es en torno al agua del Nilo convertida en sangre, en el 7:22, si usted sigue leyéndolo. Y Éxodo 8:7 es la segunda plaga, la de las ranas. Mire otra vez cómo se repite lo mismo. Dice: entonces los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos para hacer venir ranas sobre la tierra de Egipto. Probablemente hicieron su intento de hacer lo que Dios hacía, pero no podían igualarlo, no podían superarlo. Entienda esto, por favor. La imitación nunca supera el poder verdadero de Dios. Es más, ¿por qué no lo decimos? La imitación nunca supera el poder verdadero de Dios. Satanás te va a dar sustitutos temporales y va a hacer su esfuerzo porque tú atribuyas, por ejemplo, paz temporal, como diciendo: no necesito la paz de Dios porque ya encontré mi propia paz, ya tengo mis propios métodos, mis propios medios, y como ya tengo tranquilidad, ¿para qué voy a acudir a Dios?
Satanás es experto en engañarte, como estos magos, esos hechiceros hacían, para hacerte creer que el mundo te puede ofrecer cosas que Dios mismo da, pero te las sustituye temporalmente, te da la sensación de alivio, pero tarde o temprano trae tormento y falta de tranquilidad a tu vida, porque nada iguala al poder de Dios. ¿Lo creo o no me lo creo? Entonces usted tiene que tener discernimiento, porque estoy hablando sobre batallas, estoy hablando sobre guerras espirituales. Hay una guerra, y en la guerra espiritual en la que usted y yo estamos actualmente, el día de hoy, viviendo en este mundo, Satanás se está esforzando continuamente por provocar imitaciones de lo que Dios ya por garantía nos da a través de sus promesas. Y por eso la Biblia establece también claramente que hay una paz que Jesús nos da. Mis paz os dejo, mi paz os doy. Pero aclara, pero no la paz que ustedes consiguen en el mundo. No esa paz o esa imitación de paz, sino una paz verdadera. Una paz que sobrepasa los entendimientos humanos. Esa es la paz que Dios te da. Así que entiende claramente, por favor, que el enemigo puede imitar ciertas imitaciones de poder, mas nunca podrá igualar el poder de Dios. Y por eso Satanás imita las cosas del mundo, pero no las puede igualar. Satanás imita la música creada por Dios, pero no puede igualar su impacto en el corazón y la vida de la gente. Entonces Satanás constantemente te va a tentar a tomar decisiones que tú crees que provienen de Dios, pero él se va a vestir. La oferta nunca va a venir de una forma no atractiva, siempre va a seducirte. La oferta se va a ver bonita delante de tus ojos, pero cuando realmente la intentas y la pruebas, te darás cuenta lo peligroso que era la decisión que estabas por tomar. Satanás te engaña, va a imitar, va a tratar de imitar, igualarlo, pero nunca podrá igualar la verdad de Dios, absoluta y plena. Número 2, y esta es bien importante, aquí se me voy a detener un poquito más, y es que el enemigo puede aumentar el caos, pero no puede quitarlo. ¿Cómo así? ¿Se acuerdan la multiplicación de las ranas? Pudieron igualarlo, pudieron imitarlo, pero no podían quitarlas. O sea, el enemigo puede mandar desorden, puede mandar caos, puede mandar crisis, pero no tiene la autoridad para quitar. Solo Dios puede mandar caos, puede provocar, puede hasta permitir una crisis, un desorden, y al mismo tiempo él mismo quitarlo. Te lo voy a ilustrar acá. Éxodo capítulo 8, versículo 12. El contexto, la multiplicación de las ranas. Dice: entonces salieron Moisés y Aarón. Aarón era el hermano de Moisés, por cierto, de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas, o sea, respecto a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. O sea que ellos pudieron imitar la multiplicación de las ranas, pero no tenían el poder para poderlas hacer desaparecer. Solo Dios puede dar y puede quitar. Y a la iglesia Dios le ha dado ese regalo: atar y desatar. Las llaves de la vida y de la muerte fueron confiadas a la iglesia, y mucho de eso está en el poder de tu lengua. Así que Dios trae consigo el caos, porque las plagas eran enviadas por Dios. Y uno podría decir: ala, Dios tan injusto, entre comillas, Dios tan malo que provocaba hasta la muerte. Bueno, hubo suficientes advertencias. Déjame decirte algo: cuando tú endureces tu corazón demasiado, y es la voluntad de Dios
de que tú escuches, que tú obedezcas, créame, Dios puede permitir caos, puede permitir desorden, puede hacer lo que necesite con tal de ablandar el corazón de la persona más terca, de la persona más dura, de la persona más insistente. Y que Dios nos libre a veces del juicio de Dios, porque todos hablamos y predicamos de la misericordia de Dios. Déjame decirle, Dios tuvo misericordia muchas veces, porque las primeras plagas que Él mandaba caía sobre la decisión de un hombre el poder liberar al pueblo de Dios, mas Él permaneció endurecido su corazón continuamente. Y hablando sobre el caos, a veces nos cuesta entender de que Dios pueda permitir caos. Yo sé que esto me han escuchado decirlo varias veces, pero Dios a veces permite el caos solo por algo, para poner las cosas nuevamente en orden. Lo he predicado suficiente, pero no me cansaré de insistirlo. ¿Acaso la creación no fue un caos completo? Era un caos, era un movimiento del cosmos increíble para que todas las cosas luego se estuvieran en su lugar. De hecho, el Génesis lo describe así: en el principio estaba la tierra, o sea, todo estaba desordenado y estaba vacío. El ejemplo que más comúnmente utilizo, y algunos de ustedes ya me han escuchado usarlo continuamente, lo utilizo mucho en consejería también, es como cuando alguien quiere ordenar algo. Yo cuando quiero ordenar ciertos espacios de mi vida, de primero tengo que sacar las piezas para luego colocarlas nuevamente donde correspondían estar originalmente. Una de esas misiones más grandes es la gaveta de mi mesa de noche, porque después de los meses esa gaveta ya agarró su propio estilo de acomodamiento de cosas. Entonces, para poderla ordenar tengo que vaciarla, hacer un caos sobre la cama, permitir que mi esposa me perdone por todas las cosas que coloco ahí encima, pero todo es para que cada una de ellas se limpie y regrese al lugar que le corresponde, y que yo pueda abrir mi gaveta y disfrutar el orden y encontrar los elementos porque están donde deberían de estar, y de paso aprovecho para sacar la basura que no tiene que estar ahí. Y eso es lo que muchas veces ocurre en nuestras vidas personales, matrimoniales, familiares, relacionales, laborales, aún económicas. Dios muchas veces puede permitir que ciertas crisis lleguen, pero no para dañarte o lastimarte, sino que esas crisis son para formarte, y porque Dios va a provocar un orden después de esto. Entonces, la razón por la que las 10 plagas llevaron caos a Egipto es porque Dios iba a ordenar la vida de los egipcios nuevamente y ordenar el poder sobre la tierra. Toda la gente atribuía el poder más grande de esta tierra al imperio egipcio, y Dios soberanamente viene y dice: yo soy el rey de los ejércitos, no el faraón. Yo soy el creador de los cielos y la tierra, no los dioses de esta dinastía. Entonces, a veces Dios permite caos o desorden en tu vida. Las cosas a veces se ponen difíciles antes de llegar a plenitud y calma. De hecho, varios de ustedes han testificado, me han compartido a mí, estoy seguro que podrían pasar aquí al frente a decir: sí, pastor, antes de que pudiéramos ver la tierra prometida, pasamos por desiertos áridos, difíciles, caos. Las cosas se miraban a veces más complicadas, no parecía que iba a amanecer, mas siempre llegaba la promesa de Dios en el momento que Dios quería, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, quiero dejarle esta idea: el enemigo sabe destruir. De hecho, sabe robar, sabe matar y sabe destruir, pero no sabe restaurar. Entonces, es como usted haciendo su castillo de trozos de niño, o aquellas pirámides de carta que con muchos esfuerzos hacía usted, ¿verdad? O usted está jugando Jenga con su familia, no sé, esos trocitos. Usted sabe construir, usted sabe crear en el nombre de Dios. Dios crea, pero el diablo destruye. Lo que no puede hacer el diablo es volverlo a hacer. Él solo es destructor. Es aquel niño que cuando otro de sus compañeros estaba haciendo algo muy lindo, muy hermoso, viene y lo tacha, lo raya. No lo puede restaurar, solo puede destruir, porque esa es la obra del diablo. Y por eso le estoy hablando sobre batallas y guerras espirituales. Hay una guerra espiritual y el enemigo está tratando de destruir
lo que Dios está tratando de edificar en sus vidas. Y la diferencia es en dónde está su esperanza, quién es su castillo, quién es su protección, quién es quien lo cuida y dónde está su corazón en cuanto a obediencia o desobediencia de parte de Dios. Porque la obediencia trae paz, la obediencia trae de por sí orden, y la desobediencia trae caos, trae crisis, trae dolor y trae sufrimiento. Y la razón por la que predico esto es porque no le deseo a nadie de los que están aquí, o de cualquier persona que alcance este mensaje, que tu corazón permanezca advertido 1, 2, 3, 4, 5 veces y tu corazón todavía no entiende que donde tus pies están, las personas con las que estás, los lugares donde estás, los tiempos en los que te estás moviendo no están alineados a la voluntad de Dios. Y el problema con esto es que cada vez las consecuencias de tus acciones pueden llegar a golpear más duro y más fuerte y más fuerte. Pastor, qué duro estuvo eso. Amén. Lo tuve que aprender yo también. Cuidado con las advertencias divinas a las cuales tú no escuchas y dices: Dios tiene misericordia. No abuses de la misericordia de Dios, porque por predicar mucho sobre la misericordia de Dios, amén, que existe, se nos olvida que también Dios es un Dios de juicio y pone las cosas en orden. Y cuando pone las cosas en orden, a veces eso también duele. Número 3. Hay límites que el enemigo no puede cruzar. Cuando Dios establece un límite, hasta aquí, el enemigo va a tratar, no va a poder. Y Dios abre mares, porque los límites no pueden detener a Dios, los límites humanos. Entonces llega Moisés con el pueblo, después de que ya convencieron a Faraón de salir, y tienen delante ahora el mar de los juncos. Para usted hoy geopolíticamente es el mar Rojo, pero en ese entonces ellos lo conocían como el mar de los juncos bíblicamente. Ahí tienen el mar enfrente y empiezan entonces las quejas: regresémonos, ¿qué hacemos? Y Dios los cuida y los protege. Si yo los saqué, yo los voy a llevar a donde ustedes tienen que estar. Las limitaciones humanas era el mar que tenían enfrente, mas Dios dice: hay límites que el enemigo no puede cruzar, pero eso no significa que yo puedo establecer mis límites. Entonces los territorios humanos no son limitantes al poder de Dios. Así que las aguas que Dios mismo creó se abren cuando Moisés levanta o alza la vara y pasa el pueblo de Dios en tierra seca hacia el otro lado. Pero el juicio siempre cae sobre aquellos a quienes Dios no está respaldando. Moisés y el pueblo cruzan al otro lado y Moisés solo tiene que volver a alzar la vara y el mar se cierra y hunde al faraón y a todo su ejército. Con eso básicamente se acabó Egipto como se conocía hasta ese entonces, porque se fue la cabeza, se fue la autoridad egipcia y con ella toda la fuerza y el imperio y la dinastía militar que habían tenido. Y con eso Dios dijo: nadie puede cruzar los límites que yo mismo establezco. Y es una forma en que Dios dice: nadie puede tocar a mi hijo que está en obediencia a mí. No hay fuerzas del enemigo, no hay fuerzas espirituales que puedan tocarte cuando tú estás en la nube de Dios. El problema es cuando nos salimos de ella o creemos estar bajo el engaño, pues estamos engañados, creemos que estamos bajo la nube de protección de Dios, mas no lo estás. La nube de protección de Dios acompaña a los que confían en Él, los que obedecen a Él, los que hacen lo que Dios pide que hagan. Para nosotros hoy serían los que nos mantenemos en santidad, los que guardamos sus mandamientos, los que conocemos y guardamos su ley, los que somos celosos de su presencia, lo que dice la palabra, somos temerosos de Él. Hay límites que el enemigo no puede cruzar. Entonces hay un momento, retrocediendo un poquito al tema de las plagas, donde los mismos hechiceros, aquellos que hacían su intento y probablemente se reían con el faraón: ya multiplicamos ranas, aquí está tu agua convertida en sangre también. O sea, ni qué truquitos se hacían, echaban polvito ahí de toqui.
Algunos están demasiado jóvenes para saber qué es Toki. Ayúdenme con otra marca. ¿Cómo se llama ese? Tang o lo que sea. Clyde, whatever. Usted por lo menos sin azúcar, ¿ve? Este es más saludable. O sea, a ver ni qué truco se hacía, no lo sé. No me importa realmente. A mí me importa lo que hacía Dios, no lo que hacían los hechiceros. ¿Ya? Pero los hechiceros llegan a un momento donde le advierten al faraón: esto ya no proviene de nosotros, esto proviene de un poder más grande. Miren lo que los mismos hechiceros le decían a faraón. Éxodo 8:19 dice: entonces los hechiceros dijeron a faraón: dedo de Dios es este. Así como esto es algo orquestado por el Dios de ellos. Esto ya no lo manejamos nosotros. Eso está fuera de nuestro control y nuestros límites. Mas el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. O sea, no escuchó a Moisés y no quiso escuchar ni siquiera a los suyos. Ahora, yo estoy predicando mucho desde la perspectiva de Moisés, pero ¿y qué si le estoy predicando a alguien aquí que tiene el corazón del faraón? Alguien que no escucha consejos. Los consejos, cuando vienen de parte de Dios, están cargados de sabiduría. Lea Proverbios. Y esto es algo que remarco constantemente en la vida de mi familia y mis hijos. Escuchen los consejos de sus padres. Y cada uno en su proceso, en su momento de infancia, su adolescencia, probablemente ha tenido que entender y vivir lo que significa: no escuché a mamá, no le hice caso a papá. Esta semana, y esto no fue un acto de desobediencia de Nando ni nada, porque no lo voy a avergonzar en público, pero me honró con una palabra. Yo le había dicho hace casi un mes o 2 meses atrás: mira, Nando, esto musicalmente que estás tocando, estos acordes no son así, son de tal otra manera. ¿Te acuerdas? Le dije: no es así esta canción, se toca de esta forma. Entonces, no fue él el que insistió, sino que otra persona le insistió y le dijo: no se toca así la guitarra, se toca de otra manera. Y él, como es una persona muy sumisa y obediente, porque la otra persona era su profesor, su instructor, su maestro, lo hizo como el profesor le había dicho. Yo me quedé callado y dije yo: bueno, ahí quedó. Esta semana viene la persona para la cual él había ensayado tantas semanas, tantos meses, tantas semanas constantemente, y empiezan a tocar como se lo había instruido el profesor. Y viene esta persona que auténticamente había escrito y había hecho esa canción y dice: no es así, es en este traste. Y Fernando solo se voltea y me dice: you were right, tú tenías la razón. Entonces solo le hizo una cara como: escucha, papá. Escucha, papá. Te digo de todo corazón, si eres hijo de Dios, escucha, papá. Y Dios va a utilizar muchas veces voces humanas, gente que te ama, que te quiere, que te cuide y te protege, para enviarte consejos de sabiduría. Si eres hijo y te vives con tus padres, espero que ese consejo provenga primeramente de tus propios padres en casa. ¿Cómo nos cuesta a veces recibir no cuando nuestro corazón, nuestra mente dice sí quiero? Pero si Dios dice no, la última palabra la tiene siempre Dios. Cuarta y última parte. Solo Dios puede traer orden, vida y restauración. Eso solo puede traer Dios. Y la razón por la que estoy terminando con esto es porque puede ser que alguien se identificó con el mensaje desde que lo comencé a predicar, y tú ahorita sientes que tu vida está llena de plagas. Tal vez no te están saliendo moscas, ni te están multiplicando las ranas, ¿verdad? Ni tampoco se está oscureciendo 3 días el sol y no sale en las mañanas. Tal vez tu problema no es que cuando abres el chorro de tu casa sale sangre literalmente. Tal vez esa no es tu situación, pero sientes que todo a tu alrededor de alguna u otra manera está desordenándose. Hay caos, hay crisis, y cada día que te levantas pensando hoy todo va a estar bien, algo está pasando. Es una alerta de parte de Dios. Las plagas son alertas de parte de Dios. Suban el volumen a la música, por favor. Es una alerta a tu fe, a tu confianza en Él. Génesis 1:2 dice, no, el micrófono no, solo la música.
Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo así, pastor? Yo no sé si se dio cuenta en torno a lo que acabo de decir. La tierra estaba desordenada, estaba vacía, habían tinieblas, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, ahí estaban las tinieblas, ahí estaba el desorden, estaba el caos, pero la presencia de Dios estaba moviendo. Estaba por moverse. Y el hecho de que se estaba moviendo sobre la faz de las aguas me dice a mí de que te estaba estableciendo territorio, gobierno, y que cuando Dios se empieza a manifestar de esa manera, algo está por pasar. Cada crisis, cada caos que Dios permite es porque algo va a ocurrir y tú tienes que permanecer alerta. Algo grande va a pasar. Los crisis, el caos anuncia algo: cambios, cambio de gobierno, cambio de autoridad. Las crisis anuncian cambios. Y las crisis que Dios estaba mandando por medio de plagas estaba anunciando a los egipcios y a los hebreos: cuidado, algo va a pasar, va a haber un cambio de mando. La última palabra no la tendrá Faraón, la va a tener Dios. Y va a haber un cambio de territorio. El último lugar donde vas a morir no será Egipto, será fuera de acá. Cuando Dios interviene con personas, con lugares y con tiempos. Creo que ha sido el eje de mi predicación más retórico y más repetitivo a lo largo de todos los años que he predicado la palabra de Dios, dándole consecutivamente a las personas una alerta a su fe, diciéndoles: presta atención a estas tres variantes: la gente que te rodea, los lugares donde estás y los tiempos en los que te estás moviendo. Préstale atención a esas tres cosas y mira si las tres están alineadas a la voluntad perfecta de Dios. Y si una de estas, Dios está mandando alertas: cuidado, cuidado, porque podría golpearte fuerte. Podría golpearte fuerte la intervención de Dios ante tu corazón duro que no quiso escuchar y no quiso entender. Apunté esto en inglés. Lo voy a leer de primero en inglés y luego voy a hacer mi esfuerzo por traducirlo de la mejor forma, pero es que el Espíritu Santo me lo reveló en inglés. Muchas de las cosas que Dios me revela es en mi lenguaje materno, pero voy a hacer mi esfuerzo por transmitir la esencia de la idea que Dios me hizo escribir cuando estaba revisando mis apuntes anoche antes de predicar. Dios me dijo esto: life is created by God, and God will bring new people and circumstances to reveal where you are not free. Me lo dijo 2 o 3 veces, resonó en mi corazón y lo volví a escribir. Life, it was created by God. God will bring people and circumstances to reveal where you are not free. Ahora se lo voy a traducir en mi mejor esfuerzo. Dios es el creador de la vida y Dios va a traer personas y circunstancias para revelarte las áreas donde no eres libre todavía, o pensabas que estabas en libertad, o no conocías la libertad. Entonces a veces estamos en cautiverio y no nos hemos dado cuenta. Entonces termino como comencé. Estos estaban siendo esclavos 400 años. Estos no sabían que era libertad. Se acostumbraron a la opresión, se acostumbraron a la esclavitud. Y Dios envió personas, Moisés, Aarón, circunstancias, las plagas, claramente, para revelarles a ellos que no eran libres y convencerlos: ustedes no son libres. Ustedes creen que son libres, pero no lo son. Tienen la sensación de libertad, y por eso cuando estaban tentados en el desierto decían: regresemos otra vez a Egipto, porque tenían la sensación allá irreal de libertad cuando Dios tenía un mejor lugar para el frente. Entonces deja de estar volviendo al Egipto y a los egipcios y al faraón y a la opresión y a todo lo que ya te acostumbraste, ya te acomodaste y ya piensas que es normal. Si Dios te está mandando alertas, perdón que te lo diga así, no es normal. Es más, no está alineado a su voluntad y estás probablemente en desobediencia. Lo traduje bien, sí, ¿verdad? Para los que son bilingües.
Dios tiene la última palabra en tu vida. Y es mi oración que no tenga que caer una plaga sobre ti en cualquier dimensión para hacerte entender que estás viviendo una vida engañada. Personas que te hicieron creer que te traen paz y no te están trayendo paz. Lugares que te hacen sentir que estás en delicados pastos y aguas tranquilas, y esos lugares son peligrosos y el enemigo te puede alcanzar. O que estás en los tiempos ya listo para hacer algo y Dios te está diciendo: hey, el hecho de que tenga una promesa para ti preparada no significa que tenés que anticiparte todavía. Hay un tiempo marcado en la eternidad para cada cumplimiento de promesas establecidas por Dios. Si no, enamorémonos a los 9 años y casémonos a los 10. Hay un tiempo para todo, ¿verdad? Hay un tiempo para todo. Dios tiene algo hermoso preparado para ti. Y como alguien que aprendió a valorar los procesos de Dios y aprender a ser paciente, en algunas cosas Dios todavía está trabajando conmigo, yo lo sé, pero aprendí mucho a ser paciente. Yo creo que si yo no aprendiera la paciencia, no estaría pastoreando ahorita. La paciencia es lo que Dios me ha dado a mí, me ha enseñado a esperar sus tiempos, no desesperarme cuando las cosas humanamente no se cumplen como yo quiero, o cuando tengo límites enfrente y digo: ya se puso otra vez este clavo. La perseverancia, la confianza, la paciencia de Dios dice: seguí, el mar se va a abrir. Y te quería decir eso hoy. Hay batallas espirituales. Dios quiere pelear esa batalla juntamente contigo. Hay un enemigo y hay un amigo. Dios es tu amigo, Satanás es tu enemigo. Ponte en el equipo correcto. Stay in the right side. Ponte en el lado del ring que te corresponde estar. Juega en el lado de la cancha que te corresponde jugar. Apúntate en el equipo donde te toca apuntarte. Es el equipo de Cristo. Es el equipo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de los ángeles que Él me envía para protegerte, para cuidarte, para guiarte. Pero muy fácilmente te puedes poner la camiseta equivocada. Muy fácilmente puedes caer en el engaño de decir: Dios está conmigo. Estás en el lado equivocado. Y por eso la tradición hebrea cuenta de las muy pocas personas que pudieron entender el poder de Dios. Uno de ellos es el ejemplo de los romanos. ¿Se acuerdan de los romanos que guardaban y cuidaban la tumba en la cual Jesús estaba? Imagínense, ahora no estoy hablando del imperio egipcio, estoy hablando de un imperio romano grande en aquella época, el César. Y de pronto ven el poder de Dios manifestarse un domingo en la mañana y una piedra moverse y a un Jesús resucitar. Ellos no podían permanecer de pie. O aquellos que cuidaban y guardaban la cruz mientras moría este hombre y tenían que decir: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Llega un momento que hasta el enemigo mismo reconoce: este es el dedo de Dios. Nadie puede contra Dios. Déjeme contarle el final de toda la historia de la humanidad. Cristo va a triunfar. Cristo va a ganar. Póngase del lado de Jesús. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy aquí en tu casa reconocemos, Señor, que a veces nuestro corazón se ha endurecido a causa, tal vez, Señor, de la costumbre, de la necesidad o la desesperación de las circunstancias en las que estamos. Tal vez nuestro corazón se ha endurecido porque nos alejamos de tu presencia, nos alejamos de tu voluntad. Vimos las crisis como juicios de parte de ti. Vimos las crisis como castigos y no como oportunidades a confiar en ti. Nos arrepentimos, Señor, porque tal vez nuestro corazón se ha entristecido, se ha enojado en tu contra. Y eso nos ha traído amargura, distanciamiento de tu presencia y tu voluntad. Hoy, Señor, queremos que quebrantes nuestro corazón. Quebranta nuestras vidas, Señor. Queremos cumplir tu voluntad en nosotros, en el nombre de Jesús.
Señor, sabemos que hay una batalla y hoy queremos ponernos del equipo correcto. Queremos ponernos de tu lado, Señor. Guíanos por medio de los desiertos que tal vez, Padre Santo, han provocado en nosotros ansiedad, desesperación. Pero confiamos plenamente, Señor, que tú nos guiarás en el desierto. Harás brotar ríos de la tierra árida y seca, Señor. Y tienes para nosotros preparados promesas hermosas. Así como los describiste como leche y miel, declaro, Señor, que esas promesas son gloriosas, son promesas hermosas que traen bendición y paz a nuestras vidas. Te pido que a cada joven, cada adulto y cada anciano que haya escuchado este mensaje aprenda, Padre Santo, a tener un corazón blando, contrito y humillado, como lo describe tu palabra delante de ti. En el nombre de Jesús, quebranta nuestros corazones, Señor, y enséñanos a escuchar las alertas que nos envías en boca de personas o aún en medio de circunstancias, para no permanecer en la terquedad y en la desobediencia a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por haber escuchado esta enseñanza de Iglesia Resplandece. Si este mensaje fue de bendición, compártelo con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia Resplandece.